Yo quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón y miren, es un mensaje un poco complejo, un poco extenso y voy a buscar la manera de Dios de poder irme al grano de una vez. Pero quiero comenzar con lo que dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Si usted tiene su Biblia, búsquelo, quédese sentado. Si no, lo podemos poner aquí en las pantallas y gloria a Dios, puede leerlo conmigo. Este pasaje de Amós, capítulo 3, versículo 7, me llama la atención porque dice, habla algo del carácter de Dios. Habla algo de la naturaleza, de la esencia de Dios, de cómo Dios es, de cómo Dios hace las cosas. Y Amós capítulo 3 versículo 7 dice la escritura, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Gloria a Dios. Ese pasaje nos habla a nosotros del carácter de Dios, de la manera como Dios opera. Y la nueva traducción viviente, me gusta porque la nueva traducción viviente dice, de hecho, el Señor soberano, diga conmigo soberano, nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Entonces, me gustó más esta versión porque aunque nos habla del carácter de Dios, de la manera como Dios hace las cosas, que nos dice a nosotros que Dios nunca hace algo. Diga conmigo nunca. Dios nunca hace algo. Mire que la nueva traducción viviente lo señala o lo define al Señor como soberano. Eso quiere decir de que no hay quien pueda imponerle algo a Dios. No hay una persona que le pueda decir a Dios cómo hacer las cosas, porque Él es soberano. No hay una persona que esté en autoridad arriba de nuestro Señor. Él es soberano, no hay un poder, no hay una autoridad, no hay un señorío que le pueda dictar a Él cómo Él debe de comportarse. Él es soberano. Ahora, sin embargo, dice la escritura que siendo soberano, Él se ha impuesto a Él mismo. Esa es una regla que Él tiene. Que antes de hacer algo, antes de echar a rodar un plan, antes de comenzar un tiempo, una temporada, un ciclo, antes de romper algo, Él se lo comunica a sus siervos. Le deja saber a los profetas lo que Él va a hacer, el tiempo que va a comenzar, el nuevo ciclo, la nueva temporada que comienza. Ahora, me llama la atención porque dice que Él le revela, dice, sus planes, lo que Él va a hacer, el soberano, a sus siervos. Eso quiere decir que cuando Dios nos comparte lo que Él va a hacer, lo que Él va a comenzar o el tiempo en el que nosotros entramos, no lo hace con la intención de informarnos lo que Él va a hacer, sino que lo que Dios está buscando cada vez que Él le revela algo a sus siervos es que nosotros nos involucremos en lo que Él va a hacer. Por eso es que Él se lo comparte, se lo revela a sus siervos. Es decir, de que Dios cada vez que Él va a hacer algo busca colaboradores para que junto con sus colaboradores se lleve a cabo aquello que Él ha dispuesto que se lleve a cabo. Por eso es que la Biblia dice que Él le revela sus planes a sus siervos, a sus colaboradores, a aquellos que están dispuestos a agarrar el plan o a entender el tiempo y moverse en esa dirección y hacer que aquello se haga una realidad en el tiempo de Dios. Así que en esta noche estamos en este lugar, gloria a Dios, celebrando la fidelidad de Dios porque Él ha sido fiel. Ahora, no solamente estamos para celebrar la fidelidad de nuestro Dios, sino también para recibir la palabra profética que señala el tiempo
o el plan que Dios tiene para este 2017. Gloria a Dios. Levítico capítulo 25, versículo 10. Dice la escritura, le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Levítico 25, 10 dice: el año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán, mire lo que dice este pasaje: comerán únicamente o solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Es decir, de que solamente van a poder tener la habilidad de tener provecho de aquello que los campos quieran darles a ustedes. Dice: en el año de jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. El rey Salomón describió a Dios como un Dios de tiempos, un Dios de temporadas, un Dios de ciclos. El rey Salomón dijo de que para todo había un tiempo. Y Dios es un Dios de tiempos. Diga conmigo: Dios es un Dios de tiempos. Y en el pasaje que acabamos de leer dice de que Dios estableció que en el año 50 iba a comenzar un tiempo, iba a comenzar un año. Dice ese pasaje que acabamos de leer, de que iba a ser un año santo, es decir, un año de Dios. Y que en ese año lo que se iba a hacer es que se iba a proclamar la liberación de todos los habitantes del pueblo de Dios. Déjenme le explico rápido. Quiero correr con lo que quiero predicarles en esta noche, lo que quiero compartir. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan que dice la Biblia que Dios, cuando comenzó a crear todo, dice la Biblia que después que hubo creado el cielo y todo lo que hay en el cielo, la tierra y todo lo que hay en la tierra, los animales, las plantas, las estrellas, los planetas, después de eso dice que en el sexto día Dios creó al hombre. ¿Cuántos saben eso? El sexto día, y dice que cada vez que Dios iba creando algo día a día, decía Dios: y es bueno. Cada cosa que Dios creaba era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Solo un amén. Todo lo que Dios hace es bueno. Ahora, en el día séptimo, después de que terminó la creación, dice la Biblia que ese día Él descansó. Ese día Dios lo constituyó santo. En el lenguaje hebreo se le llama a ese día Shabbat. Entonces Dios estableció a partir de aquel momento con aquella primera pareja que cada 7 días ellos iban a tener un tiempo de descanso. Cada 7 días ellos iban a tener un Shabbat. Dios dijo: este día va a ser un día que va a ser santo. Y ese día entonces aquella primera pareja estaba limitada a descansar. No podía trabajar, no podía sembrar, no podía cosechar, no podía hacer nada. Ellos no podían usar los animales para el trabajo que tenían que hacer. Ellos no podían hacer nada. Ese día era un día para el Señor. Ellos se apartaban para el Señor y solamente ese día estaban en comunión con Dios. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto y les entrega la constitución de ese país, a ellos el Señor también les establece la misma ley. Diga conmigo: ley. Ese es un principio, eso es una ley. Dios lo dejó establecido. Y mire, no importa que al ser humano le guste, no importa que eso esté en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, eso sigue vigente porque es una ley de Dios. Dios dejó establecido un día para que nosotros tengamos tiempo para alabarle, adorarle a Él. Un día estipulado de descanso para Él. Ahora, cuando saca a Israel de Egipto, Dios le da la constitución a este país, a esta nación, a su pueblo, y les dice que igual el séptimo día ustedes van a seguir guardando el Shabbat. Ese es el día de descanso, ese día es santo, les dijo el Señor. Ahora, no solamente les dijo que el séptimo día era santo, sino que le dijo:
el séptimo año también va a ser santo. Es decir, que el séptimo año también ustedes van a tener un día Shabbat. Y las mismas reglas, las mismas instrucciones que aplicaban para el séptimo día, aplicaban para el séptimo año. Entonces todo lo que ellos no podían hacer el séptimo día, tampoco lo podían hacer el séptimo año. Ahora, encima de eso, el Señor le dice a Israel, a su pueblo, lo que acabamos de leer, le dice a ellos a través de Moisés, que en el año 50, es decir, de que 7 veces 7 años de descanso o años santos, sería 49, después del año 49 que sea un año Shabbat, santo, apartado de descanso, donde ustedes no pueden trabajar, no pueden hacer nada, no pueden usar sus animales para el trabajo, no pueden sembrar ni pueden cosechar. Ustedes únicamente pueden alimentarse de lo que a la tierra le dé la gana que produzca. Solamente a eso van a tener derecho. En el año 49 entonces era un año Shabbat, y en el año 50 era un año de jubileo. Las mismas reglas que aplicaban para el séptimo día y para el séptimo año aplicaban para el año 50. Con la única diferencia que en el año 50 todas aquellas personas que habían hipotecado o que habían vendido sus propiedades, aquellos que tenían bajo su posesión eso, se lo tenían que entregar para atrás y se comenzaba un borrón y cuenta nueva. En el año 50, en el año del jubileo, lo que se hacía, por ejemplo, si había ido alguien a conseguir un préstamo con un hombre rico y esta persona no había podido honrar la deuda, el hombre rico lo que hacía era que agarraba a aquel hombre que le debía y le decía: como no me has podido pagar, ahora te vienes a trabajar para mí. Pero si lo que este hombre iba a hacer con su trabajo era poco comparado con lo que le debía, le decía: también tu familia tiene que venir a trabajar conmigo, y tus hijos y tu mujer y todos ustedes me pertenecen a mí. Y entonces, si faltaban 30 años para que se cumplieran los 50, el año del jubileo, 30 años tenían que trabajar con esa persona. Si faltaban 25, eran 25, si eran 10, si eran 5, fuese el tiempo que fuese, ellos entonces se volvían esclavos de aquel a quien le debían. Leí un dato que me llamó la atención, porque dice que entre más tiempo faltaba para el jubileo, mayor precio tenía aquello que se quería vender. Es decir, de que si acababa de pasar el jubileo hace 5 años, el precio que yo pedía por una propiedad era más alto que el precio que se podía pedir si solamente faltaban 5 años para el jubileo. ¿Por qué? Porque la utilidad que se le podía sacar a eso que quedaba hipotecado era un tiempo bastante corto, o la utilidad que se podía conseguir de una persona era bastante corto. Entonces el precio de las cosas o de la libertad de las personas estaba basado en el tiempo que faltaba para el año del jubileo. Ahora, una vez que venía el año del jubileo, yo no sé si ustedes pueden entender un poquito lo que le quiero decir, pero una vez venía el año del jubileo, cuando ellos venían y digamos que les faltaban 10 años para salir de aquello, tal vez 10 años de esclavitud, 10 años donde ellos no podían gozar de sus derechos. Es más, tenían su tierra, pero ellos no podían ni siquiera sembrar nada en su tierra. Ellos no podían ni siquiera tener beneficio de sus animales. Ellos no podían hacer nada. Pero a medida se acercaba el jubileo, entraba en aquel pueblo, en aquellos que habían perdido los derechos, en aquellos que habían perdido la oportunidad de tener utilidad de lo que era heredad de parte de Dios para ellos, un sentir de alegría, de gozo. Porque ellos decían: cuando venga el año del jubileo, aquello que yo no he sido capaz de pagar, me lo van a devolver por gracia de Dios.
¿Sabe que yo me pongo a pensar ahora mismo? La mentalidad de aquellos que perdieron su libertad comenzando ese ciclo del jubileo, y que sus padres murieron y que a ellos les tocó heredar la deuda de ellos. Es decir, ni siquiera fueron ellos los que tuvieron o que tomaron las decisiones de vender su libertad, sino que fueron sus padres los que hubieron negociado la libertad de ellos. Ellos entonces crecieron en cautividad, pero sabían que venía un jubileo. Usted se puede imaginar a un joven, a una joven que había sido privada de su vida o privado de su vida toda su juventud, pero se acercaba un jubileo. Había felicidad en aquella persona porque iba a recuperar no solamente su libertad, sino que también iba a recuperar la heredad de su familia. Es posible que sus padres ya no estuvieran vivos, pero todavía aquello que había sido de sus padres se le iba a ser devuelto junto con su libertad. Ahora, Dios había dispuesto estos tiempos para que cada 50 años la economía de Israel se reseteara, volviera de cero. En el año 50 se acababa la pobreza en Israel. Y entonces en el año 51 Israel volvía a comenzar de cero y comenzaba entonces a desarrollarse la nación de Dios. Cada 50 años Israel entraba, por ahí el Señor le dice a Israel: cada vez que comience el año del jubileo, dice el Señor, toquen chofares, toquen trompetas, celebren, alégrense, porque este es un año grande. De hecho, a cada 7 años, a cada año Shabbat, ellos le llamaban el Shemitah. Y a los 50 años ellos le llamaban el gran Shemitah. Es decir, que este era el año de los años. Había libertad en todo aquello donde Israel estaba establecido. Ahora, los historiadores bíblicos, ellos dicen de que cuando Jesús vino del desierto, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de aquella parte que dice Lucas, que Jesús fue bautizado en el Jordán, que cuando salió de ahí el Espíritu de Dios vino sobre él en forma de paloma y por el Espíritu fue llevado al desierto y que fue tentado por el enemigo. No sé cuántos se acuerdan de eso. Pero si usted lee cuando comienza el capítulo 4, habla del comienzo del ministerio de Jesús. Viene bajando del desierto lleno del Espíritu Santo y registra Lucas que él estaba sentado en una sinagoga cuando, por cuestiones de la vida, le pasan el rollo de Isaías. Él lo abre y comienza a leer una parte que conocemos muy bien nosotros, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dicen los historiadores bíblicos que Israel estaba celebrando un gran jubileo en ese año. Es decir, que a lo que Jesús entra cuando él lee ese rollo del libro de Isaías es a declarar el comienzo de un nuevo tiempo de Dios. Ahora déjame, le digo algo. Para aquellos que solamente practicaban una religión, cuando Jesús leyó esto, ellos dijeron: eso nosotros ya lo sabemos, es parte de nuestra tradición. Lo hemos venido viendo cada 7 días, cada 7 años, cada 49 años y cada 50 años. Estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, a lo que Jesús estaba refiriendo con el año agradable del Señor,
era que no se iba a limitar la liberación de Dios a la parte física y natural, sino que iba a ir más allá de eso, y que aquellos que habían perdido su libertad espiritual, aquellos que habían perdido su libertad emocional, aquellos que habían perdido sus derechos como hijos de Dios, los iban a recuperar a partir del momento de la declaración del año agradable del Señor. Este año 2016 el Señor nos dio una palabra. Y la palabra que Dios nos dio para el 2016, la palabra profética que Él nos dio, fue el año agradable de Dios. Y este año nosotros hemos visto al Señor moverse de una manera como nunca antes lo habíamos visto. Lo vimos salvar gente, lo vimos liberar gente, lo vimos sanar gente, lo vimos restaurar gente. Vimos al Señor quebrantando cárceles del diablo, sacando a aquellos que estaban encerrados, encarcelados por vicios, por adicciones, por inmoralidad, por pecado, saliendo de aquel lugar. Este año 2016 vimos la mano de Dios moviéndose de una manera poderosa. Vimos al Señor haciendo milagros, sanidades. Déjeme le digo algo. Hace 3 semanas el Señor habló a través de la pastora, que es una mujer que Dios le ha dado un ministerio profético también. Y ella hablaba. Ella ministraba sobre mi vida. Y el Señor hablaba a través de ella y decía: se acabó un tiempo en la vida tuya y comienza un tiempo nuevo. Y cuando ella comenzó a ministrarme de parte de Dios, el Señor estaba ministrando a mi corazón. Lo que ella hizo fue confirmar lo que Dios estaba hablando a mi corazón. Y lo que pasó fue que yo me quebranté, porque siempre he estado a la expectativa de que Dios haga algo. Porque cuando Dios habla, Dios cumple. Y todo este 2016, mire, yo estuve haciendo la fuerza para que a mí me promovieran en el trabajo. Y hubo momentos donde le hablé al Señor y le dije: Señor, este es el año agradable tuyo. ¿Qué está pasando? Se está terminando el año. Señor, no has hecho nada conmigo. Yo predico, yo lo creo. ¿Cómo es posible que lo has hecho con otros, pero no lo has hecho conmigo? Y estaba orando para que el Señor me bendijera en una promoción en mi trabajo. Ese día domingo que el Señor habló a través de la pastora, el día lunes yo llegué a mi trabajo. El martes, el miércoles me hablaron de una promoción. El próximo lunes comencé a trabajar en una posición mejor que la que tenía antes. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando Dios da una palabra y usted se mantiene a la expectativa de que Dios la va a cumplir, Dios la va a cumplir. Sea Dios verdadero y el hombre mentiroso, dice la Escritura. Lo que Dios dice, Dios lo hace, Dios lo cumple. Y si hay algo que Dios no lo cumplió, es porque tal vez no era el tiempo para que Dios nos diera eso. Ahora, este año 2016 el Señor nos permitió entonces declarar el año agradable del Señor. Pero quiero compartirle algo que es bien curioso. El año 2015 es el año en el calendario judío 5775. Según los historiadores judíos, el año 2015 fue un año shemita. Fue un año Shabbat. Y el año 2016 era el año 49, el 2015. El año 2016 entonces era el año 50. Si usted ve en el calendario 50 años atrás, fue creo que en el año de 1967-68.
Israel estaba tomando a Jerusalén como capital de ellos, una vez más que la habían perdido hacía más de 1900 y pico de años. El día que ellos entraron a Jerusalén y la tomaron en 1968 o 69, por ahí, ellos estaban celebrando el año del jubileo. Dios les estaba devolviendo a ellos lo que era de ellos. Aquello que les habían quitado a ellos de manera violenta, aquellos que ellos habían perdido por mucho tiempo, Dios se los estaba devolviendo a ellos y se los entregaba lo que era de ellos. Ahora, 50 años de aquella fecha, la fecha que estamos ahora, el año 2016, fue declarado en Israel y a nivel mundial el año del jubileo. El año agradable del Señor, el año donde Dios iba a moverse, iba a comenzar a hacer liberaciones en un nivel bastante alto, como nosotros pudimos ver a Dios moviéndose y obrando este 2016. El año del jubileo. El año donde todo aquello que se había perdido lo recuperamos. Donde Dios se movió. Mire, dice la Biblia que en Dios no hay variación de cambio, no hay sombra. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Esos ciclos que Dios estableció se mantienen vigentes porque son tiempos de Dios, son tiempos eternos que aplican no solamente al pueblo de Israel, sino a todos aquellos que han creído en Él. 2016, el año del jubileo. Dios ha hecho cosas grandes, cosas hermosas. Una de las palabras que leí en la Biblia en relación al año del jubileo es que aquella palabra donde dice que van a caer 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán, es una palabra que se cumple en el año del jubileo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es darle una pequeña ojeada a lo que está sucediendo en el mundo árabe y nos podemos dar cuenta que Israel está tranquila cuando todos los que están alrededor de ellos se están matando. ¿Por qué? Porque este es un año donde Dios prometió haber estado con ellos. Ahora, el año de 2015 fue el año 5,775. El año del 2016 fue el 5,776. Y curiosamente, el año 2017 es el año 5,777. El número 7 en la Biblia significa tiempo de culminación, tiempo de perfección. El número 7 en la Biblia significa que es un tiempo completo, un tiempo de madurez. Es un tiempo donde todo aquello que se había comenzado está terminado y comienza un nuevo ciclo a partir de ese tiempo. Curiosamente, no solamente es el año 2007, no solamente es el 5,777, sino que es el 7º aniversario de esta iglesia. Demasiada casualidad. 2007, 5,777 y 7 años de esta iglesia. Mientras yo estaba leyendo la escritura, encontré algo que le puso tristeza a mi corazón, porque decía de que en el año del jubileo, en el año 50, era un año que era declarado santo, apartado para Dios. En el año 49 era un año santo. El año 50 era un año santo. Era un año donde Dios se movía de una manera sobrenatural. Pero el pueblo tenía que estar quieto. El pueblo no podía hacer nada. El
pueblo no podía sembrar la semilla. El pueblo no podía poner a trabajar sus animales. No podía tener ningún beneficio, ninguna utilidad de lo que era de ellos. Era de ellos, pero no podían obtener nada de ellos, porque Dios había dado una orden y había dicho: no trabajo, no siembra, no cosecha. Ustedes van a comer únicamente de lo que la tierra les dé. Porque el año 7 es un año santo, apartado para Dios. El año 49 es un año santo, es un año apartado para Dios. El año 50 es gran jubileo, también es santo, también es apartado para Dios. No pueden hacer nada, no hay utilidad para ustedes. Como que todo se quedaba en hall, como que todo estaba frisado. Como que el año 48 Dios soltaba una palabra y decía: se congeló todo. Todo esfuerzo que ustedes hagan en el año 49 y 50 no va a tener la capacidad de producir nada, porque todo lo tengo congelado. En mi año es santo. No trabajen, porque si trabajan y siembran, lo que ustedes siembren no les va a dar cosecha. Apártense para mí. Vénganse conmigo. Tengamos tiempo de amores. Acérquense a mí. Conózcanme que yo soy Dios. El año del jubileo era un tiempo para acercarse a Dios, para conocer quién realmente era Él. Es mi Dios, es mi Rey, Él es mi Redentor. Iglesia del Bronx, el año 50 es un año para sacar de cárceles. Dios tenía que moverse como tenía que moverse, porque su palabra se tenía que cumplir y tenían que salir de la cárcel. Pero no podían sembrar, no podían cosechar. El Génesis y Dios creó la tierra, le dijo a la tierra: produce árboles que den fruto. Una ley, una palabra que yo te doy. Y la tierra comenzó a parir y comenzaron a salir los árboles con fruto. En el día séptimo esa palabra quedaba congelada, no podía producir la tierra. Pero el año 51, aquella palabra que Dios le había dado a la tierra, aquella orden que Dios le había dado a la tierra, de que produjera, de que se multiplicara, se volvía a activar. Jesús estaba con sus discípulos, estaba con la multitud y había terminado el año del jubileo, y se paró con ellos y les dijo: bien conocen los tiempos y creen que faltan 4 meses para la cosecha, pero la cosecha comienza hoy, año 2017, año de la cosecha,
año de recuperación, año 2017. Todo aquello que era tuyo se te devuelve. La liberación de Dios se activa hoy. Declaramos una palabra profética, donde en el tiempo Cronos entra un tiempo Kairos de Dios, y donde de manera sobrenatural no vas a tener que esperar más. Jesús le dijo a los de él: déjeme cierro con esto. En Juan capítulo 4 versículo 35, el Señor le dice a sus discípulos, a sus siervos, a sus pueblos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la cosecha.